Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Damos gloria a Dios por este momento, en este su espacio, tocando el manto de Jesús como cada sábado. Estamos contentos porque tenemos la oportunidad de ser de bendición para muchas vidas que cada sábado están en sintonía, y también para otros que se van a unir, porque yo sé que Dios va a poner la inquietud de que personas que necesitan estas palabras escuchen el programa hoy, porque tenemos algo especial de parte de Dios para los oyentes. Su hermano y amigo Ángel Darío Reyes de este lado, acompañado del evangelista Anderson Antonio Pérez. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Anderson, tenemos un tema bastante interesante, que es la continuación de uno que teníamos hace unos sábados. Sí. Parábolas de Cristo en las Escrituras. Sí. El programa de la Reforma Protestante, vamos a continuarlo también, pero vamos a hacerlo dentro de 2 sábados aproximadamente, 1 o 2 sábados. Sábado. Perfecto. Bien, mientras tanto vamos a hablar de las parábolas de Cristo en las Escrituras. Ya hemos tocado algunas de ellas. Vamos a hablar hoy, si Dios nos lo permite, de la parábola del buen samaritano. Tremenda parábola esa. Buena parábola, porque el buen samaritano. El buen samaritano. El buen samaritano. Que es muy conocida esa parábola. Sí, la gente habla mucho sobre eso. Sí, pero no domina siempre todo el significado. Amén. La riqueza de esta enseñanza de Cristo. La gran riqueza. Parábola del buen samaritano. Eso está en Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25. Si usted tiene Biblia cerca, tómela. Aleluya. O preste atención a la lectura. Parábola del buen samaritano. Bien. El versículo 25 comienza de la siguiente manera. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Le dijo a Cristo para probarle. Un intérprete de la ley. Un conocedor de la ley mosaica. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oye la pregunta, Anderson. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener la vida eterna? Pero es un intérprete de la ley. Sí. Pero era para probarle. Para probarle. Ajá. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Se supone que él lo sabía. Como conocedor de la ley. Como conocedor. Pero quería saber la opinión de Cristo. Sí. La opinión del maestro. Hasta ahí está bien. Sí, en un sentido. Es una pregunta capciosa. Sí. Pero conviene porque Jesús trae una enseñanza más fresca y más profunda que la que él entendía. Sí. Dios permitió esto. Dios permitió. Esa malicia, Dios la permitió para que Jesucristo Sí, fue una pregunta tentadora. presentara una de las parábolas más icónicas y más particulares de todas las Sagradas Escrituras. La parábola del buen samaritano. Sí. Él le dijo, Jesucristo le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahí está. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ajá, ¿cómo lees? Es decir, ¿qué tú has leído? De la ley. ¿Qué está escrito? Cuando hablamos aquí de la ley, muchas veces el término ley, que en griego es nomos, se refería o se refiere en la Biblia a todas las Sagradas Escrituras. Completamente. Depende del contexto. La palabra ley en el Nuevo Testamento puede significar la ley de Moisés. Sí. O la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento, como también puede significar la palabra de Dios. Sí. Las Escrituras, porque para la época de Cristo, quiero acotar, que no estaba el Nuevo Testamento redactado. No, todavía no. Porque con Cristo es que comienza el Nuevo Testamento. Con Cristo. Con Cristo. Entonces las Escrituras de la época de Cristo era el Taná judío. El Taná era el Antiguo Testamento nuestro. Es el Antiguo Testamento nuestro. Sí. Los judíos llaman Taná a su Biblia, que es el Antiguo Testamento nuestro. Sí. Y llaman Torá a los primeros 5 libros de las Escrituras, Sí. al Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Bueno, el Taná o las Escrituras es la ley. Es la ley. Es la ley. Entonces Jesús dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Tú conoces la ley? Es un intérprete de la ley que le está preguntando. Claro. ¿Tú conoces la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué tú has leído sobre eso? Sí. ¿Qué te dice la ley ¿Qué te que dice tú la tienes ley? que hacer para heredar la vida eterna? Sí, ¿qué te dice? Bien. Entonces él respondió, porque era un hombre con intenciones capciosas. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Wow, este hombre dio al traste. Sí. Porque Jesucristo resumió toda la ley, resumió toda la palabra de Dios en estos dos mandamientos. Sí. Y este intérprete de la ley conocía perfectamente. Sí, mira de qué manera le contesta. Ajá. El intérprete de la ley dice, bueno, yo he leído que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Increíble. Este intérprete de la ley estaba tan cerca de Dios, en el sentido tan cerca de la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, Sí. que dio al traste como el mismo Jesucristo había enseñado. Sí. Porque Jesucristo había resumido toda la ley en estos dos mandamientos. En estos dos mandamientos. Y este hombre dio al traste. Dio al traste. Sí, es tremendo. Pero no se quedó ahí el asunto, porque le faltaba algo más por entender. Sí. Por eso yo digo que Dios fue armando todo esto. Puso la inquietud en o no diría que puso, permitió, porque el hombre tenía una intención capciosa. Sí. Pero Dios lo permitió, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dios permite ciertas cosas y se va a glorificar en ellas, aunque haya malicia. Sí. Dios saca partida para bendición de mucha gente. Amén. Mira eso, hay gente que viene con malicia y Dios a los suyos los bendice. Lo bendice. Aunque sea a través de esa malicia. Sí. Entonces, de aquí, de esta malicia de este hombre, se desprendió una de las parábolas más profundas de todas las Sagradas Escrituras. Sí. Sí. Pero el hombre era un conocedor de la ley. El hombre conocía la ley y el hombre era intérprete. Era él que interpretaba la ley. Era un intérprete de la ley. Sí. Pero que los demás intérpretes se quedaban cortos. Claro, delante de ese hombre. Delante de este hombre, porque este hombre resume la ley exactamente como Cristo. En dos mandamientos. Como Cristo la había resumido. Sí. Porque Jesús dijo una vez, porque toda la ley o toda la palabra de Dios, todo el Tanaj, Sí. todas las escrituras que se conocen hasta ahora, se resumen en dos. En dos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Sí. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Este hombre seguía a Jesús de cerca. Parece que sí. Sí. O parece que el Espíritu Santo lo inspiró o había escuchado a Jesús. Sí. Porque hay una coincidencia muy grande que este hombre dio al traste. Sí. Y no se Con algo tan profundo. Sí, porque no mencionó más leyes ni siquiera. No mencionó como que esa era Lo esencial. Eso era lo esencial para la salvación. Sí. Porque la pregunta original es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Sí. Aquí está la pregunta. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, tú conoces las escrituras. Porque Jesús también sabía el conocimiento que tenía. No, porque claro, era un intérprete. Jesús. Era un intérprete y Jesucristo era el Hijo de Dios. Sí. Que conocía los corazones y conoce los corazones. Sí. Y vio que fue para probarle. Fue para probarle y conocía, valga la redundancia, el conocimiento del intérprete. Sí. Hay gente que conoce lo bueno, pero todavía tiene que conocer algo más bueno. Algo más bueno. Algo más profundo. Algo más profundo. Hay gente que conoce lo de Dios, pero le falta más. Y este programa está para llevarte a ese terreno. Amén. Hay gente que conoce lo de Dios, que tiene a Dios. Amén. Hay gente que tiene llamado de Dios, son de Dios. Escuchan este programa. No se han convertido a Cristo, pero en cualquier momento lo van a hacer. Amén. Amén. Sí, Lo porque van a hacer. la semilla está sembrada en su corazón. A sembrar en sus En corazones. cualquier momento puede germinar y puede crecer. Y Dios me revela que hay gente que ora, que aún no son cristianos, y oran y reciben respuestas de Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios. Amén. Son temerosos de Dios. Había un señor en la Biblia llamado Cornelio, Sí. que no era cristiano, pero era temeroso de Dios. Era temeroso. Con toda su casa. Sí. Y mantenía a su gente en el temor de Dios. Enseñaba a sus hijos, a su esposa, a temer a Dios, A sus trabajadores. a sus trabajadores, daba limosna, oraba a Dios siempre, y no era cristiano. Ayunaba. Ayunaba. ¿Y qué hizo Dios? Un día Dios se recordó. Sí, claro. Digo, Dios siempre se recuerda, a Dios no se le olvidan las cosas, pero un decir, Es un decir. eso es un antropomorfismo, se llama eso en las escrituras. Sí. Cuando se pone a Dios tomando actitudes humanas, Humana. comportándose como un ser humano, para que el ser humano entienda, Sí. para que lo entienda el ser humano. Dice que Dios se acordó de las buenas obras de Cornelio, ese Sí. señor se llamaba Cornelio en Hechos capítulo 10, y Dios le envió un ángel y le dijo, Cornelio,
Yo quiero que tú mandes a buscar a una persona llamada Pedro, que está en Jope, y él te tiene que indicar algo que tú no sabes. Él te va a decir algo que te hace falta. Sí. ¿Qué le faltaba a él? Entender mejor el mensaje de Jesucristo. Sí. A él le faltaba eso. Sí, porque él tenía buena obra y el hombre era temeroso. Temeroso de Dios, pero no creía en Cristo. Dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo. Tú tienes que confesar a Cristo como tu único y suficiente Señor y Salvador. Y entender que el sacrificio de Jesucristo es que te tiene a ti parado. Amén. Así es. El sacrificio de Jesucristo es tu bendición, tu gracia. Amén. Tienes que reconocer esto. Entonces, cuando tú reconozcas esto, vas a estar completo. Claro. Convertirte a Jesucristo, decir, Señor, tú eres mi Señor, gobierna mi vida. Pero tal vez tú haces buenas obras y no seas una mala persona. Y eso es bueno. Eso es bueno. Claro, Anderson. Eso le suma. Claro, y Dios ve eso porque Dios lo vio en Cornelio. Dios lo vio en Cornelio. Cornelio. Y Cornelio lo hacía. Y toda su casa. Se ve que ese hombre tenía un temor tremendo. Sí, que mientras él tuviera autoridad, Sí. él influía de manera positiva, Sí. no imponiendo el temor a Dios, pero él enseñaba a su casa a temer a Dios. Claro que sí. Y Dios se acordó, porque Dios se acuerda. Mire, Claro. mi amado oyente, si usted no es cristiano todavía, Dios se acuerda de tus obras. Dios toma en cuenta tus obras. Todo lo que tú haces en favor de alguien, Dios lo toma en cuenta. Dios lo toma en cuenta. No pienses tú que esas oraciones y ese temor que tú tienes hacia Él y ese respeto, Dios lo va a pasar por alto. No. Dios va a tomar en cuenta esto. Y todo esto es en referencia a este intérprete de la ley que tenía a Dios Sí. y que aunque usó malicia, pero él tenía mucho conocimiento del Señor. Sí, tenía mucho conocimiento. Y tenía cosas buenas. Sí. Hay gente que tiene respeto de Dios, Anderson, y están mal en muchos aspectos, pero Dios por ese respeto va a hacer algo. Sí, Dios tiene misericordia de ellos y trata con ellos. Yo aquí he testificado en varias ocasiones, creo que como algunas 2 veces, Anderson, de intentos de atraco hacia mi persona. Y testifiqué no hace mucho que estando yo en mi sector de Favidrio, un sector muy vulnerable a los atracos, porque es un sector abierto, ¿amén? Y vive gente ahí de clase media alta, y hay algunas casas bonitas, y de noche no se puede caminar a pie, no se debe caminar a pie en ese sector, porque proliferan muchos atracadores. Y yo tenía poco tiempo viviendo ahí. Y cuando yo voy trasladándome de mi casa hasta donde una tía a pie, eran como a las 11 de la noche, par de cuadras, Sí. 2 atracadores en un motor me pasan rápido cerca. Y cuando pasan cerca rápido, ellos se devuelven porque ven una víctima. Sí. Pero yo estoy en comunión con Dios, hablando con Dios en mi mente. Tenía un diálogo con mi Señor. Y cuando se devuelven, yo lo que siento es esperarlos, no correr. Yo sentí esperarlos. Pero yo sentí por el Espíritu Santo como una fuerza. Y cuando ellos vienen y me frenan al frente, que el de atrás va como a ejecutar, yo los señalo a ellos, a los 2. Sí. Y frenándome, yo les digo, miren, mientras ustedes respeten las cosas de Dios, Dios puede tener misericordia de ustedes. Dios puede salvarlos, hacer cualquier cosa con ustedes. Ustedes están en delincuencia, pero Dios puede tener misericordia. Pero cuando dejen de respetar las cosas de Dios, ustedes están muertos. Esa fue mi expresión. Sí, y eso sale. Ustedes están muertos. El de adelante como que no entendía eso bien y estaba como en su búsqueda porque tenía los ojos rojos como drogado, endemoniado. Y el de adelante, el que tenía el timón del motor, me tocaba en el bolsillo, el de atrás se quedó frisado. Que el que ejecuta siempre es el de atrás, el que se tira es el de atrás, Sí. a atracar con el arma. Sí. Pero el de atrás se quedó frisado y estaban sentados en el motor. O sea, el de atrás se quería levantar, pero no se podía. Sí, Pero no podía. El Dios lo sujeta. Dios lo sujetó. Sí. Y el de adelante estaba como un león cuando quiere salir de una jaula. Sí, amén. Me miraba a los ojos, yo lo miraba a los ojos. Él me miraba a los ojos y yo lo miraba a los ojos. Porque yo se lo dije, fue en serio.
Sí. Yo sentí eso, es parte de Dios. No, el mismo Dios le puso eso. Me puso eso a mí. Si no respeta las cosas del Señor, si ustedes no respetan las cosas de Dios, ustedes están muertos. Ustedes son muertos ya. Muertos. Eso fue, no fue una maldición, Anderson, pero yo sentí decirle eso. Sí, no fue una maldición, pero Dios le habló a través de eso. Bueno, entonces el muchacho, el de adelante, no entendía bien, estaba como rebuscándome en los bolsillos de adelante. Y el de atrás le dijo, oye, ya ese siervo habló, dale banda a ese hombre. Yo recuerdo esa expresión que utilizó, dale banda a ese hombre es peligroso. Y entonces se fue. Ese hombre es peligroso. Ese hombre es peligroso. Sí, porque ya dijo una palabra. Yo te lo dije. Y se fue. Bueno, en fin, el tema es que respeto a las cosas de Dios guarda, blinda. Claro, A cualquier gente, aunque ande en delincuencia. Ande. Respete las cosas de Dios. Mire, no se meta en los escenarios espirituales. No le haga la guerra a los hombres y a las mujeres de Dios. No. Ni a la obra de Dios. No sea un opositor de la obra de Dios. No lo haga. Cuando usted se convierte en un opositor de la obra de Dios, usted está caliente. Porque ¿quién sustenta su vida? Dios, Anderson. ¿Quién es que te da la salud? A ti, empresario. Yo siempre tiro por ahí al político, empresario, al pobre, al rico, que quien nos sostiene es Dios. Es Dios. Hay que darle gracias a Él que te permitió tener una casita, si la tienes, si no la tienes, te permite la salud, Claro. te permite tener una familia, te permite caminar, respirar. Dale gloria a Dios. Claro que sí. Te permite hacer algo. No te metas con lo de él. No te metas en ese terreno, que hay narcotraficantes que están en su mundo de pecado, haciendo daño a través de ese mal. Sí, de que, sustancia prohibida. Sí, porque eso es un problema, eso es una maldición, es un flagelo, Sí, el tema de las drogas. Sí, Pero ¿qué resulta? Tienen respeto a las cosas del Señor. Sí. Cuando entran en ese terreno, No, ahí yo no me meto. Ahí no. ¿Qué hace Dios? Lo saca de ahí Sí, Dios lo libera. y lo libera. Sí, Y tiene misericordia y aunque caigan presos, guarda sus vidas. sí. Y al final salen y su vida es cambiada. Hay cambiada. Dios puede cambiar tu vida, amado oyente, pero Sí. respeta las cosas de Dios. Respeta. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Este hombre tenía, este intérprete de la ley, de la parábola de hoy, Sí. del texto de hoy, Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante. El intérprete de la ley le pregunta al Señor que qué tiene que hacer para tener la vida eterna. Sí. Jesús le dice, tú conoces la ley. Tú conoces la ley. Y el hombre la conocía muy bien. No, y el hombre de la como la recitó. ¿Y cómo la recitó? La resumió como Cristo la resumió. Sí. Bueno, aquí viene la parábola. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Cristo quería como ya llevarlo al terreno Sí, y que él mismo dedujera. Sí, porque él le dijo que tengo que hacer para ser salvo. Sí, y entonces Jesús le dijo, bueno, tú conoces, no te hagas, tú conoces perfectamente Claro, entonces él se el resumen de la ley. Sí, entonces él dijo, no, porque tú está bien. Si tú vas a amar al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón. No, tú lo dijiste bien, hazlo. Haz esto y vivirás. Y vas a tener vida eterna. Sí, ya, hazlo. Cumple estos 2 mandamientos, que son el resumen de la ley. Sí. No es que no hay mandamientos, sino que resumen la ley. El resumen, Es claro. el resumen. Entonces, haz esto y vivirás. Pero el hombre no se quedó quieto. No, no, porque fue para probarle. Sí, fue para probarlo. Sí. Quería probar a Cristo. Había una intención cacciosa, como decíamos. Sí. Pero también Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el Porque asunto. partiendo de esa malicia, Dios quería traer a la humanidad Una verdad. una verdad tremenda, la parábola del buen samaritano. Sí, eso, oye. Porque hace esto y vivirás, el hombre no se queda quieto y dice, queriendo justificarse a sí mismo, oiga esto, Oye, queriendo justificarse. versículo 29, pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él lo conocía. Porque, bueno, vamos a ver, Anderson, porque los judíos entendían que el prójimo era su compañero. Solamente, o sea, los judíos. Los judíos, sí, Sí. porque, y esto tiene su razón de ser, lo que pasa es que ellos malinterpretaron la voluntad de Dios. Sí, Cuando los israelitas entran a la tierra de Canaán, a poseer la tierra de Canaán, Dios les prohíbe mezclarse sí, con los que no son de su pueblo. sí, Dios se lo perdió. No se mezclen con los incircuncisos, no hagan alianza con ellos, tomen las ciudades, etcétera, pero no se mezclen. Sí.
y los hebreos no se mezclaban No, con las naciones paganas. No, y si se mezclaban, Jehová lo castigaba. Claro, entonces Dios prohibió la mezcla con naciones paganas idólatras para que no se contaminaran con sus costumbres paganas. Sí, es así. Entonces, los hebreos se casaban entre ellos y se unían entre ellos y se mantenían puros. Ay, Eso perduró durante un tiempo, pero cuando viene Cristo, que rompe todos esos esquemas, sí, los intérpretes de la ley de la época de Cristo no entienden bien que Jesucristo vino para romper todos los estereotipos incorrectos. sí. Que Que lo estamos malinterpretando. Sí, estaban malinterpretando porque eso representó una época, y hasta cierto punto, Sí, porque no es que los hebreos tampoco No. no iban a ayudar a una gente que Claro. no fuera de ellos. No, y por siguiente, ellos también hacían proselitos. Hacían prosélitos. Sí, esa gente que ellos lo agarraban, que eran gentiles, ellos los circuncidaban. Y esa gente les enseñaban la ley, les enseñaban la ley y eso. les invitaban a que se circuncidaran y Sí. hicieran un voto para hacerse judíos, Sí. para asimilar o asumir la religión judía. Sí, ellos lo hacían. Ellos lo hacían. Entonces, no del todo estaban tan excluidos, No, ni todo. se excluían. Sí, lo que pasa es que ellos hasta cierto punto ellos malinterpretaron. Sí, hicieron el asunto más estricto de la cuenta. Sí, porque lo que... Un legalismo ahí. Sí, sí, hubo legalismo. Entonces, lo que Cristo, o sea, lo que Moisés le enseñó a través de la ley, ellos realmente era por un tiempo. Era por un tiempo y en cierta forma, Y- porque es que los escribas y los fariseos le ponían a la ley de Dios. Sí, de la época. le Le añadían añadían cosas tradiciones. para tratar de ser como más estricto y más cerrado. Y realmente era violando lo de Dios, porque no se puede ir más allá de lo que dice la Escritura. No, mira Anderson, esto que tú dices es bueno, porque cuando nacen los escribas y los fariseos en la época del túnel o los 400 años de De silencio silencio. entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo, Sí. a esto se le conoce en teología como el túnel o los 400 años de silencio o el Sí. periodo intertestamentario Sí. entre los dos testamentos. Acontecen muchas cosas interesantes ahí, pero no son narradas en las Escrituras. Entonces, durante esta época es que nace la secta farisaica, Sí. los fariseos. Entonces, los fariseos fueron unos elementos que no se querían contaminar. Cuando los líderes judíos se estaban contaminando, los líderes judíos de la época, mayormente los macabeos, se estaban con la línea macabea, que era la Macabea. línea de los salvadores, de los libertadores, Sí, del de pueblo los judío. revolucionarios. los revolucionarios que Sí. hicieron mucho bien al pueblo judío, ya estaban contaminando. Sí. Los gobernadores macabeos. Entonces aparecieron unos elementos, unos individuos que querían mantenerse puros, los hasidim. De ahí derivan los fariseos, Los en fariseos. la época del túnel, los separados, Los separados. y querían guardar la ley como era. Sí, ellos Pero ¿qué pasa? Que en ese deseo de guardar la ley como debía guardarse, comenzó a venir un radicalismo Sí. y una exageración. Pero la gente tiende a exagerar las cosas. Sí, porque no pueden llevar un punto en medio normal, No, algo estable. es el problema, que el equilibrio. Que hay Sí. muchos cristianos que no son equilibrados. Sí. Por eso es que vemos personas bien intencionadas, porque hay gente bien intencionada, Sí. en ciertos círculos cristianos, en las redes sociales también. Sí, se ve eso. Hablo de las redes sociales, amado oyente, amigo, porque quizá usted no conoce mucho de religión, de movimientos cristianos, pero usted ve YouTube, Sí. usted entra a las redes y ve ciertas cosas. Hay gente que lleva una línea ultraconservadora y están bien intencionados, pero esto es producto de las enseñanzas que les han proporcionado. Sí. Y entonces exageran las cosas, Anderson. Sí. Caen en la exageración, algunos con malicia, otros Sí. sin malicia. Otros sin malicia. Otros sin malicia. Entonces había fariseos que le ponían a la ley, se metían en una religiosidad, en un extremismo que Cristo censuró. Sí. Y si Cristo lo censuró es porque no había tanta bondad ahí, tanta benignidad. No. Había hipocresía muchas veces ahí, Había muchos problemas. Sí. porque por algo Cristo combatió No, tanto a porque esos líderes. si estuviera bien, Cristo le da seguimiento, le da continuidad, dice, no, esto está bien, vamos a seguir.
¿A quién Cristo vio con buena intención? Al joven rico. Al joven rico. Que dice el texto bíblico que Jesucristo lo amó, mirándolo lo amó. Lo amó, sí. Lo amó porque vio la buena intención. Sí. Al final, él no siguió a Cristo, pero vio la buena intención. Sí, hay gente que tiene buena intención, amado oyente. Hay religiosos que tienen buena intención, son radicales, son extremistas, no son equilibrados, pero tienen buena intención. Sí. Hay otros que eso lo sabrá Dios. Bueno, bien. Entonces, el intérprete de la ley que le está preguntando a Cristo, él tiene cosas buenas y tiene también su malicia. Porque sí. quiere justificarse a sí mismo, quiere tentar a Cristo. Sí. Está rebatiendo a lo que Cristo le está diciendo tan claramente. Sí. Pero él también conoce la ley. ¿Por qué digo que tiene cosas buenas? Porque el tipo sabía que la ley se resumía de esa manera, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Sí. Esa revelación no la tenía todo el mundo, no, Anderson. Todo el mundo, no eran todos los intérpretes. No todos los intérpretes sabían esa. El gran maestro Jesucristo fue que dijo eso que estamos debatiendo tú y yo aquí. Claro. Si este hombre habrá escuchado de Cristo sí. esa enseñanza o fue que el mismo Espíritu Santo se le enseñó. Se le enseñó ahí porque me consigue. Porque al ser un intérprete de la ley, él podía empezar con los 10 mandamientos. Mira, sí. Guardar el sábado, hay que guardar el sábado. Sí. Hay que hacer tal cosa. Hay que hacer sacrificios sí. por los pecados. Sí. Él podía empezar por ahí. Sí, una serie de cosas que eran propias de la ley mosaica. Sí. Y que ya tuvieron su cumplimiento. Ya no hay que continuar con eso. Por lo menos con lo que usted mencionó. Los sacrificios y guardar el sábado. Sí, pero eso lo entendemos nosotros partiendo de Cristo. Pero sí. Ellos no entendían eso. No, ellos no lo entendían. Ellos entendían que eso estaba en vigencia. Lo que tú acabas de decir es que cuando Cristo viene y esas cosas caducan, se cumplen en Cristo. Sí. Ya los sacrificios, ya Cristo es el sacrificio perfecto. Sí. Bien, perfecto. Ya el reposo, el sábado, es Cristo. El reposo es Cristo. Sí. Cristo, cuando entramos a la fe en Cristo, estamos reposando, estamos ya guardando el cuarto mandamiento. Sí. Estamos ya entrando en el reposo de Dios. Sí. Bien, pero eso es con Cristo. Pero Cristo va enseñando eso paulatinamente. Sí. Y eso se va entendiendo, Cristo enseñando. Pero para la época de Cristo como tal, per se, los fariseos y los escribas estaban en la ley mosaica. Sí, normal. Estaban en la ley de Moisés. Cristo es que va enseñando las cosas como son. La transición, que Él es el cumplimiento de muchas de esas ceremonias y ritos. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene el tema. Ya que el hombre insiste y dice, ¿y quién es mi prójimo? Sí, ya Jesús tiene que... Sí, ¿quién es mi prójimo? Ya Jesús entonces... Mire, amado oyente, usted encuentra eso medio tonto, medio extraño, que él pregunte, ¿quién es mi prójimo? Cuando usted sabe que en español la palabra prójimo viene de próximo, el que te queda al lado. Sí. Prójimo es el que te queda al lado, no importa si es feo, si es bonito, si es blanco, si es negro, si es pobre, si es rico, si está enfermo, si está sano. Prójimo. Prójimo. Sin embargo, lo que pasa es que en la idiosincrasia, en el pensamiento judío, prójimo era el compañero. Sí. El compañero judío. Sí. El incircunciso no era prójimo. No era prójimo. El incircunciso para el judío no era prójimo. Sí. Por eso es que él pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Porque también sospechaba que Jesucristo compartía con todo el mundo. Sí, sí. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es mi prójimo? Y se quedó así mirando. Cuando él sabe que los judíos entendían que el prójimo era el mismo judío. El mismo. Pero le preguntan a Cristo, él le pregunta a Cristo porque él veía que Cristo era un maestro no convencional, es decir, no común. No común. Mientras los fariseos y los escribas no compartían con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores, este maestro es extraño, es como diferente. Es diferente. Comparte con los publicanos, comparte con las prostitutas, no se aleja de los pecadores en sí, sino que comparte con ellos, come con ellos, claro, comía con ellos y compartía con ellos para llevarlos a la fe. Sí, para predicar. Para predicarles. Sí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mientras Zaqueo, el publicano, era despreciado por todos los líderes judíos, Jesucristo lo aceptó. Y comió en su casa. ¿No? Y le dijo una palabra poderosa. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. A tu casa, por cuanto él es un hijo de Abraham también. Sí. Un descendiente de Abraham por la fe. Sí. Pero los fariseos no lo veían así. No, ¿quién? Hasta murmuraban, dice el texto bíblico. Sí, murmuraban.
Cuando escucharon que Jesús le dijo a Zaqueo, Zaqueo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Sí. Hoy yo voy a quedarme en tu casa. Hoy yo voy a comer en tu casa. Murmuraron a Cristo. Sí, Oye, pero el maestro, siendo el judío, compartiendo con un publicano, con un traicionero, con un jefe. Sí, porque los publicanos eran considerados como traicioneros, antipatriotas, porque trabajaban para el gobierno romano, para recaudar impuestos. Sí. Entonces, censuraban a Cristo. Cristo era diferente. Entonces, este escriba de la historia de hoy le dice, ¿quién es mi prójimo? Para ver qué decía Jesús. Sí, Jesús entonces. Porque estos escribas eran maliciosos algunos. Sí, algunos maliciosos. Pero tú no recuerdas, Anderson, cuando le llevaron a la mujer adúltera, a una mujer que fue sorprendida en adulterio mismo. Sí. Se le llevan a Cristo, la encuentran en adulterio. Ya la ley decía, la ley mosaica decía qué hacer con ese tipo de gente. De hecho, sí. Había que apedrear a los adúlteros. Sí. Y se le llevan a Cristo. Maestro, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio. Y la ley dice... Pero si la ley lo dice... Bueno, no, porque sabían que Jesús era bueno. Que Jesús era diferente. Sí. Era un gancho. Era una malicia. No fue para tentarle. Sí, para tentarle. El texto lo dice. Sí. Y la ley dice que a los tales, a los adúlteros, hay que apedrearlos. Porque era así. Ojo por ojo, diente por diente. Sí. La ley mosaica era dura. Sí. ¿Y qué resulta? La ley dice eso. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? Oye, pero... Ahí fue que Jesús dijo el icónico dicho, el que esté libre de pecado, sí. que tire la primera piedra. Jesús no le dijo está bien lo que hizo ella, no. Ustedes juzguen, si ustedes están sin pecado, tiren, cáiganle a pedradas. El primero que esté limpio aquí, el que esté limpio por completo, sí. que es el primerito en tirar la piedra. Le respondió con una parábola. Y ninguno tiró la piedra. No, porque es que ellos sabían que Jesús tenía revelación y Jesús sabía la intención de su corazón. Y no caía en gancho, Anderson. Y Jesús no caía en gancho. En gancho. No. Le tiraba una parábola de eso. De una vez. Que lo desarmaba. Sí. Sí, es así, Jesús. Oye. Mire, la sabiduría del maestro era extraordinaria. Sí. Que a este intérprete lo puso en su sitio con una parábola. Sí, lo puso a contestarse él mismo. A responderse él mismo. Sí. Y así le vienen tantos ejemplos de Cristo respondiéndole a los líderes religiosos que te venían a él con preguntas capciosas. Sí. Y Jesús le respondía con una parábola que lo desarmaba. Sí. Bueno, cuando la moneda del tributo, sí. Querían poner a Cristo contra el Imperio Romano. Sí. ¿Es necesario darle tributo al César? Mira, maestro, se pusieron de acuerdo los herodianos, los religiosos. Bueno, los herodianos eran los partidarios de Herodes, sí. Eran políticos. Y se pusieron de acuerdo y van ante Cristo. Y tal vez conferenciados entre ellos, ya tenemos el gancho perfecto. Sí, porque le hemos tirado varios y él no ha caído. Y él no ha caído. Tenemos el gancho perfecto. Ahora sí es verdad que el hombre va a caer. Sí. Ahora sí es verdad. Es tremendo eso. Y toman una moneda que tiene una inscripción del César de la época. Sí. Y entonces le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? El que no daba tributo a César tenía problemas. Sí, el que se ponía en contra del emperador romano. Estaba en problemas. Estaba en problemas. Quería meter a Cristo en el medio, como dicen por ahí. Sí. En rojo. Para que Jesús dijera, no es lícito dar tributo al César porque Israel debe ser libre. Sí. Y nosotros somos el pueblo de Dios. No. Sí. Pero si decía, sí, hay que dar tributo. Entonces tú eres un traicionero, tú eres un antipatriota. Sí, tú estás traicionando la patria. La patria, sí. el sentimiento judío de que somos libres. Porque somos el pueblo de Dios. Como quiera, fue un gancho de doble filo. Claro, Anderson, si respondía de una manera, era un problema. Si respondía de otra, era otro problema. Si decía, sí hay que dar tributo a César. Bueno, pues ya caíste. Tú eres un traicionero. Tú estás con el gobierno romano y contra nosotros, el pueblo de Dios. Sí. Pero si decía, no se puede dar. Un revolucionario. Ahí estaban los herodianos, porque que se juntaron los religiosos con los políticos, sí, para hacer que era Cristo, sí, de cualquier lado, con cualquier respuesta que daba, que diera,
Anderson, y Cristo los miró con compasión, como quien dice, ustedes no saben con quién están tratando, con el Hijo de Dios. Miren, denme la moneda, denme una moneda. ¿De quién es esta imagen? La imagen que tiene esta moneda. Bueno, ese es el César. Bueno, pues miren, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aleluya. Ustedes cumplen con el deber que ustedes que tienen. Pero lo de Dios es diferente. Es diferente. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tremendo. Tremendo, claro. Como una parábola, de una vez lo desarmó. Sí. Entonces aquí el intérprete de la ley se quiere justificar y dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces tiene que revelarle quién es el prójimo, quién es el verdadero prójimo con la parábola del buen samaritano. Así que en un nuevo dial de su espacio, tocando el manto de Jesús, esto se pone bueno, que esta parábola enseña muchas cosas que deben de cambiar nuestras vidas y la forma de ver a las personas y qué tenemos que hacer, amén, para heredar la vida eterna. Nos vamos a la pausa y seguimos en este espacio tocando el manto de Jesús. Aleluya, aquí estamos de vuelta en este espacio tocando el manto de Jesús con el tema la parábola del buen samaritano. Estamos en las parábolas de Cristo en las Escrituras. Amén. Una parábola muy interesante que vamos a relatar y hemos hablado sobre el contexto en que se da esta parábola, el marco contextual. Amén. Así perfecto, el contexto del texto. ¿Qué pasó con este escriba que vino con esa pregunta capciosa y cómo Jesús responde y ahora remata con una parábola para que él entienda perfectamente cuál es su prójimo? ¿Quién es el prójimo? Porque él preguntó cuál es el prójimo. ¿Cuál es el prójimo? Mire, el prójimo no es quien usted encuentre bonito o a quien usted le caiga bien. No, ni quien te pueda devolver un favor. O quien te caiga bien a ti. Sí. Porque a veces el prójimo entienden la gente que el prójimo es el amigo. Sí, el amigo. Ese es mi prójimo. Sí, mi familia. Mi familia, esos son mis prójimos. Ese es mi prójimo. Sí. Mire, Jesucristo va a enseñar que el prójimo es mucho más para allá de lo que usted tiene en la mente o usted quiere creer. Sí. Y entonces fíjese que aquí lo que se está poniendo en discusión es la vida eterna. Sí, la vida eterna. Porque la pregunta que hizo el escriba originalmente es, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces, si usted no ama a su prójimo, usted tiene problemas. Si usted no ama a quien tiene que amar, que no es a su familia solamente, ni a sus amigos, ni a sus conocidos. Ya a todos. La parábola no lo va a enseñar. Primera de Juan dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Sí. Wow. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Sí, es así. Entonces, esto de usted ser empático con su compañero, esto es sine qua non, esto es vital en la voluntad de Dios. Así que si usted cree que usted viviendo para usted mismo y para su familia, todo marchará bien y al final de la jornada Dios lo va a tener en gloria, usted tiene que realizarse. Hay problema. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Si usted pasa por esta vida, y siempre lo he dicho esto, y usted solamente se sirve de la vida, pero no sirve en la vida, usted se convierte, alguien me dijo, no diga esa palabra, bueno, yo voy a decirla, coja la idea, se convierte en un parásito de la vida. Sí, porque nada más te alimenta, nada más. Sí. Nada más, y no proporcionas nada. No, nada más solamente te alimenta de lo creado, de todo. Que de hecho hay parásitos útiles Sí. en el organismo, pero hay gente que ni siquiera se convierten en parásitos útiles, sino que ellos se sirven de la vida. Y disfrutan de todo. Y no dejan un legado, no ayudan a nadie. Amén. No bendicen la obra de Dios, no ayudan a su prójimo, no importa que no sea cristiano, no ayudan a nadie. No dejan caer migajas de la mesa, ni siquiera para los perritos. Está fuerte eso. Yéndonos a la parábola esta del hombre rico. de la mujer sirofenicia. Ay, De la mujer sirofenicia. Que aún los perrillos comen de la migaja que caen. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hay gente que ni siquiera migaja deja caer. No. Bueno, es tremendo eso. sí.
Así que, ¿quién es mi prójimo? Vamos a ver. Jesús responde de la siguiente manera. Parábola del buen samaritano, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, el escriba, el intérprete de la ley, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, bueno, déjame responderte con una parábola, como él solía hacer. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Un judío. De Jerusalén, estaba en Jerusalén, la ciudad capital. Sí, iba para Jericó. Iba para Jericó, que estaba en Judea. En Judea. Estaba a pocos kilómetros de Jerusalén. Sí. Jericó estaba en Judea. Las ruinas de Jericó están allá, cerca de Jerusalén, allá en la tierra de Israel. Y cayó en manos de ladrones o de asaltantes, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Atracadores. Sí. Lo atracaron y le dieron golpes y lo dejaron medio muerto, como pasa hoy en día. Y le quitan sus pertenencias. Se quitaron sus pertenencias. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Oiga eso, pasó cerca un sacerdote y lo vio medio muerto. Sí. Pero un sacerdote era un compañero judío. Era un compañero judío. Un sacerdote viéndole pasó de largo. Vamos a detenernos aquí. Miren, o escuchen, están viendo por la transmisión en vivo en el video, pero escuchen también. Sí. Y los que no pueden ver, escuchen. Mis amados, los sacerdotes y los levitas eran los que estaban encargados del culto a Dios. Ay, wow. Estamos hablando que era la tribu escogida para servir en las cosas santas. Sí. Los más santos, La gente lo prepara. en un sentido. Los pastores, los predicadores. Personas especiales. Personas escogidas. Los Ministradores, los que ministraban las cosas de Dios. Ajá, los sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios en esa época. Los sacerdotes del antiguo pacto, porque vamos a aclarar esto, en el antiguo pacto había sacerdotes. Sí. En el nuevo pacto no se menciona sacerdotes. No. No quiero que se me sientan mal, pero en el Nuevo Testamento, escuche esto, y no estoy contra ninguna religión que quiera pensar lo que quiera pensar. En el Nuevo Testamento, le estoy hablando como conocedor de las Escrituras, humildemente, en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva no tenía sacerdotes. No. En el judaísmo, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había sacerdotes que eran pontífices o mediadores entre los hombres y Dios. Sí. Porque un sacerdote es un mediador entre los hombres y Dios. Como el pueblo común no podía acercarse a Dios, se utilizaban intermediarios, Sí. personas consagradas. Para ofrecer sacrificios por su pecado. Sí, que intercedieran por ello. Tú querías ofrecer un sacrificio por tu familia, por los pecados de tu familia, en agradecimiento a Dios y de tu familia. Es decir, en nombre de tu familia. Tú ibas a un sacerdote, el sacerdote lo ofrecía. Entonces el sacerdote era un puente, pontífice viene de puente. Era un puente entre los hombres y Dios. Para tú acercarte a Dios, tenías que acercarte a un hombre más santo que tú. Sí. A una persona consagrada. Eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes. Entonces, ¿qué resulta? Un sacerdote pasa y ve a su compañero judío apedreado, como hay gente que a veces ve a un accidentado Y se van más rápido. y se está muriendo y no se detienen. Ni a llamar el 911. Ni siquiera orar. Yo cuando veo a alguien accidentado, yo me detengo para ver si oro, por lo menos, antes de irme a ignorar, aunque sea orar, Señor, ten misericordia a esa persona. Amén. Yo no puedo hacer nada quizás, pero ten misericordia. No tengo un vehículo para llevarlo, pero ten misericordia. Sí. Hay gente que no les importa eso, lo ven muriéndose y lo que van a tirar fotos para subirlo a las redes sociales. Sí. Muriéndose, tirándole fotos al moribundo. ¡Ay, qué dolor! Entonces tirándole fotos. Qué lástima, qué generación esta. No, eso es en efecto natural. Ajá. Y aquí vemos algo parecido, pero el sacerdote, en vez de detenerse, hay quienes dicen, contextualizan y dicen que los sacerdotes tenían prohibido tocar cadáveres, es verdad, pero este no era un cadáver. Esto no estaba muerto. Este estaba muerto, Pero- él estaba medio muerto. Estaba casi muerto. Ajá, pero de seguro que se veía moviéndose. Sí. Entonces, les estaba prohibido tocar cadáveres. Otra cosa, para la época de Cristo, esas leyes tan descriptivas y tan específicas
de la Torá y del Taná no estaban tan en vigencia. No. Había cierta corrupción y cierta desvirtuación del cumplimiento de la ley en los sacerdotes y en los ministros judíos. Sí, había. Para la época de Cristo. Tanto así. Mucho incumplimiento, señor. Tanto así que el sumo sacerdote a veces no era puesto del linaje levítico. No. Y lo que ¿Y eran puestos comprados? Sí. Y lo que Dios constituyó fue de la tribu de Leví. Ajá. Para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví y descendiente de Aarón. Y hubo sacerdotes puestos por los romanos, que los romanos influían para que se colocara un sumo sacerdote, sí, que no era descendiente de Aarón. Sí. Es decir, que para la época de Cristo, como gobernaba Roma, y muchos judíos se querían confabular con el gobierno romano, sí, no siempre cumplían del todo la ley. Solamente los fariseos, los más estrictos, eran los que velaban por esas cosas. Ellos velaban, por eso ellos eran apartados. Perfecto. Sí. Pero en el sacerdocio había mucha corrupción. Había mucha corrupción. De hecho, los sacerdotes eran afinizados a los saduceos. Sí. Los sacerdotes estaban afinizados a los saduceos. En la época de Cristo, quiero contextualizar un poquito. En la época de Cristo había diferentes grupos o sectas o partidos religiosos. Estaban los fariseos, que eran individuos muy conservadores de la ley mosaica. Estaban los saduceos, que eran más liberales. Sí, eran más liberales. Más liberales. No creían en ángeles ni en la resurrección. Solamente aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia. Y de ahí, de los saduceos, venían los sacerdotes. Sí. Los sacerdotes y los saduceos eran afines. Sí. Bueno, estaban los esenios, que eran ultraconservadores, sí, que no querían contaminarse con los pecadores de la ciudad y se iban para los montes, iban para las cuevas. Vivían apartados. En comunidades aparte. Sí, sí. Y estaban los celotes, que eran individuos políticos, nacionalistas, que siempre estaban contra Roma, sí, queriendo la libertad de Israel de Roma. Sí. Eran diferentes grupos religiosos. Los fariseos eran los más apegados a la ley. Entre los fariseos estaban los intérpretes de la ley, los escribas. Sí. Bien. El punto es que este sacerdote podía pararse. Podía pararse. Porque no estaba muerto este hombre. No estaba muerto. Y aún estuviera muerto, pararse. Esas leyes no se cumplían así. No estaba en vigencia así. O sea, la ley existía. Pero no podía. O sea, nadie la estaba cumpliendo. Ajá, no se cumplía hacia la perfección. No había cumplimiento porque ellos violaban más leyes que no tenían ni siquiera. Y no se trataba de la vida de alguien. Ajá. Y ellos lo violaban. Perfecto. Entonces, Anderson, el sacerdote sigue de largo. El cercano a Dios, no un compañero judío normal, es decir, no un civil, no un simple laico, ¿cómo les explico? Un judío convencional, no, un líder judío. Un líder. El llamado a mediar ante Dios. Un mediador. El sacerdote del antiguo pacto sigue derecho. Aquí está, vamos a ver el versículo, Anderson, estamos en el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Sí. Perfecto. ¿Qué paradoja, verdad? Sí. Y luego dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Los levitas eran compañeros de los sacerdotes. Sí, eran compañeros. Eran compañeros, eran como ayudantes de los sacerdotes, pero también eran personas muy cercanas a Dios, porque la tribu de Leví era la tribu escogida para oficiar en las cosas de Dios. Sí. Cristo utilizaba antítesis, sí, utilizaba ejemplos como contradictorios, que no se detuvieran los que estaban llamados a detenerse, los que tenían el compromiso moral y religioso de detenerse, no se detuvieron. No se detuvieron. Y deberían de detenerse. Claro, de Cristo intencionalmente dice, mira, y pasó, porque quien preguntó primero, el intérprete de la ley, era un judío. Era un judío. Y dijo, mira, hubo un judío, un compañero tuyo, que cayó en manos de atracadores. Lo despojaron de sus bienes y lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote judío, igual que tú, del pueblo nuestro, y siguió de largo.
pasó un levita, que también es un compañero de los sacerdotes, que repito, para ser sacerdote en la época del antiguo pacto, porque para la época del Imperio Romano las cosas estaban desvirtuadas, muchas cosas de la ley. La religión judía había sido desvirtuada un poco, un tanto. Pero ¿qué pasa en el antiguo pacto? Para ser sacerdote, repito, había que ser levita y había que ser descendiente de Aarón. Entonces pasa por ahí un sacerdote que era descendiente de Aarón y levita. Luego pasa un levita, que no es sacerdote, pero es un levita. La tribu escogida. Y también pasa del árbol. Ese hombre se va a morir. Ese hombre se va a morir. Ahora viene el asunto. Ahora que Cristo quiere dar duro. Y dice, pero un samaritano, aquí viene el asunto. No otro judío, no un judío común. No. Los samaritanos y los judíos, amados oyentes, eran enemigos. Sí. No se trataban. Eran dos razas contrarias. Tenían problemas. Sí, Eso se remonta eso hay que buscarlo en la historia. Eso es muy interesante, la historia de por qué los samaritanos y los judíos se odiaban para la época de Cristo. Tanto así, Anderson, que si viéramos el mapa de Israel de la época de Cristo, vemos que en la parte norte o septentrional, amén, estaba Galilea. En el medio, en la parte, en el centro estaba Samaria, y en la parte sur estaba Judea, donde estaban los judíos. Cuando los judíos querían ir a Galilea, en vez de pasar por el centro, por Samaria, daban la vuelta, cruzaban el río Jordán, daban la vuelta, cogían un camino más difícil con tal de no pasar por Samaria. Por Samaria, que era muy cerca. Sí que podían irse directo. Había una ruta más directa, pero ellos preferían dar una vuelta, coger monte, brincar montaña, antes que pasar por los samaritanos, por la tierra de los samaritanos. Preferían mejor coger lucha. Es como que alguien va para Santo Domingo, en vez de tomar la 6 de noviembre o la Sánchez, dice, no, me voy por aquí abajo. Y van y dan la vuelta por Asua. Por Asua. Sí, y van por ahí. Porque no quieren pasar por ahí, porque por ahí hay un problema. Sí, por ahí hay un problema. Y es un problema. Dan la vuelta por Santiago y dicen, ahora sí, voy a tomar la autopista Duarte. Y ellos lo hacían por no mezclarse con los samaritanos. Sí. Para ni verlo. Para ni verlos. Sí, pero es un problema eso. Sin embargo, el que se detiene aquí, el que se detiene a recoger a ese judío que tenían problemas sus pueblos, el pueblo samaritano con el pueblo judío, un samaritano, un enemigo racial de él, pero que tiene un corazón sano, ahí está el punto, que no tenía ese prejuicio que había. Él dijo, este es mi prójimo. Mientras el judío entendía que el prójimo era su propio compañero, este samaritano entendió que tenía que ayudar a ese hombre, porque se estaba muriendo. No, y no era un mal samaritano, era un buen samaritano. Era un buen samaritano, por eso se llama la parábola del buen samaritano. Porque otro samaritano dice, no, este es enemigo mío. Entonces, vaya. Pero este hombre lo acaba de matar. Sí, pero lo acaba de matar. Sí. Lo termina de matar. Dice, bueno, está muriendo, voy a matarlo. Sí, porque ya no se puede defender. ¿Qué pasa? Que este hombre, paradójicamente, porque Cristo intencionalmente pone como al ayudante en la parábola a un samaritano. Que de hecho la parábola se discute si fueron acontecimientos reales o fueron ejemplos armados por Cristo para ejemplificar, para traer una verdad. Una verdad. Bueno, yo pienso que estas cosas pasaron. Pero ese específicamente yo creo que pasó. Esto yo creo que pasó. Porque en la forma en que Jesús lo está diciendo, dice, un hombre comienza a narrar una historia. Y entonces, ¿qué resulta? El samaritano se detiene y acercándose, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Movido a misericordia. Aleluya. La palabra misericordia, estimados, es muy profunda porque
tiene que ver con ayudar a alguien sin tener compromiso con esa persona. Y sin esperar nada a cambio. Y sin esperar nada a cambio. Y alguien que no puede ni siquiera darte la mano. Por ejemplo, misericordia. Cuando alguien dice, ten misericordia de mí, es porque esa persona no te debe. No te debe. Y no te debe. O tú no le debes a él. No, ni tiene ningún tipo de derecho de hacer nada contigo. Exactamente. La palabra misericordia es como apiádate de mí. Es como gracia. Gracias. Se parece a la terminología gracia. Gracias, sí. Entonces dice que fue movido a misericordia. Este samaritano no tenía compromiso con este judío. No, lo contrario. Sin embargo, fue movido a misericordia. Y dijo, este hombre se está muriendo. Pero no se quedó ahí, no. No fue que le pasó la mano y dijo, ay, que el Señor te ayude. No. Aquí pasa lo siguiente. Mis amados oyentes. Dice, y acercándose, vendó sus heridas. ¿Usted haría eso con un accidentado? O con una gente convulsionando en la calle. Usted lo socorre y le limpia la saliva y lo ayuda. Y lo atenciona. Le da los primeros auxilios. Los auxilios. Los primeros auxilios tomándole la cartera. Pero un samaritano lo hizo. Los primeros auxilios se va tomando la cartera. Sí, tomándole la cartera. El celular. Y el celular. Y eso. Está buena eso. Sí, porque en accidentes no aparecen. Eso no aparece, no. Los teléfonos no aparecen, ni la cartera. No, eso no aparece, Eso nunca aparece. Eva, y si hay un motor, a veces hasta el motor se desaparece. Se desaparece el motor, que yo conozco casos. Y esos son los y no quiero hablar. No, esos son los primeros auxilios. Y no quiero especificar. Yo conozco casos. Y de autoridades que lo han hecho. Sí. Autoridades que están llamadas para regular ese tipo de cosas. No, esos son los levitas que están para poner el orden. Ajá, que están para poner el orden, pero aquí el levita y el sacerdote pasó de largo. Pero los de ahora, no, esa gente se van a ver qué hay. Y cogen los celulares y los motores. Sí. Y la cartera. Bueno, no nos metamos en esos problemas, hermano. No nos metamos ahí. Vamos a seguir con nuestra parábola, que esto es lo que queremos traer. Sí, vamos a seguir. El samaritano dice que, dice el texto bíblico, Jesús dice que vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. El aceite de oliva tiene propiedades curativas. Se usaba como el metolé, como un desinfectante. Y el vino, el zumo de uva también. Sí, se utilizaba. Se utilizaba para tratar heridas. Sí. El aceite de oliva y el zumo de uva. Entonces, con vino y aceite, dice que le unge. Y poniéndolo en su cabalgadura, no se quedó ahí, no solamente le dio los primeros auxilios, le dio los segundos auxilios. Sí, lo montó en su caballo. Lo montó en su caballo. Dice que lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, a la posada, a una posada, que era como un tipo de hotel de la época. Sí, era como un centro médico. Pudiera utilizarse así, pero una posada, un mesón, que ahí fue que Jesús nació. Jesús nació en una posada, en un mesón. En un mesón. Un mesón que era, los caminantes, a veces, como antes era a pie que se caminaba, o en caballos, o en mulos, en burros, mayormente a pie. La gente iba de un pueblo a otro y le cogía la noche. Anderson, le cogía la noche, y entonces tenían que detenerse en un lugar, como un hotel. Un hotel. Entonces dejaban el caballo abajo en el establo, si tenían cabalgadura, o un burro. Por eso es que Jesús nació en un establo, abajo, en la parte de abajo de la posada, donde estaban las hierbas para los animales. Sí. Y él nace ahí porque no había lugar para él en el mesón. Oiga, el hotel estaba lleno cuando Cristo nace. El Hijo de Dios. Sí, estaba lleno. Hijo de Dios. El hotel, a María le coge el parto, le viene el alumbramiento en el camino hacia Belén. Sí. Y encuentran una posada, un hotel, vamos a decirlo así, de manera simple, un hotel. Pero el hotel está lleno y el niño tiene que nacer. Entonces nace en el parqueo, nace en el parqueo donde están los caballos, donde están los animales. Sí. Y entonces pusieron alguna tela ahí para que quizá la hierba no maltrate al niño. Sí. De manera. Porque dice que se le puso pañales. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nace en un lugar de animales porque no hay lugar para María y José en el mesón. No, porque ya todos los lugares estaban ocupados.
Es para que usted vea que si el Hijo de Dios nació así, pobre, porque Jesús es Señor de los pobres y de los ricos. Amén. Sí. Oye, el Hijo de Dios no tuvo ni siquiera dónde recortar su cabeza en vida y ahora algunos apóstoles de ahora, Anderson, algunos religiosos de ahora que quieren imitar a Cristo, tienen yates y jet privados y son apóstoles, se llaman apóstoles. Yo soy el apóstol fulano, y los apóstoles originales, y Cristo no tenía dónde recortar su cabeza. No tuvo edificios, tampoco tenía caballos de la época. Ahora hay colecciones de caballos. Dios mío, ¿y qué me estoy metiendo? Pero hay que hablar de estas cosas. Sí, hay que hablar de estas cosas porque hay que presentar la religión pura y verdadera. Sí, hay una religión que es pura y verdadera. Mira, Anderson, y esto lo dije una vez, la única vez que Jesucristo se montó en tierra fue en un burro y fue prestado. Sí. Era a pie que andaba él. Sí. La única vez que se montó, y usted anda en un Lamborghini religioso, algunos religiosos, sí, en un Mercedes, sí, en una Lexus, sí, mientras más caro, 24. Mientras más caro el vehículo, más de Dios son. Pero ellos tendrán que darle cuentas a Dios. Sí. No es que usted viva pobre, no. Tenga lo que usted necesita y téngalo de la manera correcta. Amén. Y presente el evangelio como es. Sí, honra a Dios con tus bienes. No evangelio de pobreza, no, evangelio de dignidad y de seriedad. Amén. Evangelio de santidad. No de apariencia, de santidad. Sí. Gente que no se corrompe. Gente que tiene lo suyo porque trabajó honestamente. Es así. Entonces, porque nosotros le tiramos a un sector, no vamos a tirarle hasta a los religiosos corruptos. Sí, hay religiosos que son corruptos y nosotros no compartimos No eso. compartimos eso. Aquí en Tocando el Manto de Jesús no compartimos eso. No. Porque estamos hablando de la palabra, vamos a aplicar a todo el mundo. Sí, es así. Bendito sea el Señor. Bueno, Anderson, yo lo dije porque lo sentí. No, pero está bien, está bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Este samaritano dice que lo pone en su cabalgadura y lo lleva al mesón, al hotel. Ahí porque es que no había hospitales para la época. No había. Lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente lo lleva al mesón, ya, déjenlo ahí. No. Oigan todo lo que hizo él. Él se detiene, venda sus heridas, le presta los primeros auxilios, lo monta en su caballo, lo lleva al mesón, cuida de él. Mientras tanto, ya está en un lugar seguro, cuida de él. Sí. Él está pendiente a que el hombre se restablezca, quizás Claro. Un día, Claro. 2 días, no se sabe el tiempo que duró ahí, hasta que ya el hombre ya salga de cuidados intensivos, por Sí. decirlo así. Sí. Donde ya no estuviera ya consciente, que esté bien. Que esté bien. Entonces dice que cuidó de él. Otro día al partir, oiga, duró varios días ahí. Sí. Versículo 35, otro día al partir, él duró en el mesón un par de días cuidándolo hasta que saliera de cuidados intensivos. por decirlo así. Él no se fue de una vez, no dice al otro día, dice otro Día al partir. No se sabe cuántos días duró ahí. Duró ahí esperando que ese hombre se Sí, recupere. porque ya el término no es un día solamente, dice otro día. Otro día al partir. Anderson y dice, sacó 2 denarios, también gastó dinero. ¡El samaritano! El hombre que no lo querían, que eran enemigos. Que eran enemigos. El levita pasó de largo, el sacerdote pasó de largo, que eran compañeros judíos, religiosos, cercanos a Dios supuestamente. Sí. Y uno que era contrario en cuanto a raza y a situaciones que tenían ellos, Sí. ese se detiene, hace todo esto. Y en el mesón, después que duró un par de días cuidándolo, sacó 2 denarios. ¿Usted sabe lo que son 2 denarios? Yo voy a explicarle ahora mismo. El denario era el salario de un jornalero. Sí. 2 denarios equivalía a 2 días de trabajo. Sí. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero, al encargado del mesón. Y le dijo, cuídame. Oye, cuídame, no cuídalo. Cuídame, como que él prohijó, adoptó el caso para sí. Sí. Ese es mío. Ese mío, cuídame. Cuídame. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Era un servicio completo. No fue un servicio. Le dejó dinero. Cuídame bien. Sí. Y si gasta de más hasta que él se recupere,
ponlo a mi cuenta. Pero que de aquí no salga él hasta que esté bien. Sí. Que de aquí no salga él hasta que esté completamente bien. El samaritano. El samaritano, el malo, porque lo tenía como malo. Sí, entonces, aquí lo que se está debatiendo es quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Ajá, ¿quién debe ser tu prójimo? Sí, el prójimo no es necesariamente alguien diga que tú Tu quieres, familia, tu familiar, tu compañero, tu compañero de trabajo. el que necesita, aunque sea tu enemigo. Sí, ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo. Esa es la enseñanza focal de esta parábola. Sí, esa es la enseñanza. Anderson, y dice 37. Jesucristo, 36, aquí habla Cristo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahí le pregunta Cristo al intérprete de la ley. Sí, porque ya le cuento una parábola para suavizar la cosa. Sí, porque el intérprete de la ley pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Para justificarse. Sí, entonces Jesús entonces le da la parábola y le dice, y ahora vamos a hablar tú y yo. De estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál tú crees que fue el prójimo? Sí, Que se comportó como prójimo. sí, porque Jesús sabía que estaba perjuiciado. Sí, estaba perjuiciado este hombre. El intérprete de la ley. El intérprete de la ley estaba muy perjuiciado. Entonces él le pone esa parábola para arreglar las cosas. Y luego le pregunta, ¿y cuál tú crees que se comportó como el verdadero prójimo? Entonces, aquí dice que el escriba dijo, ya cayó en conciencia el intérprete de la ley. No, porque si no cae ahí, no. Oye, ya Cristo lo llevó al terreno, al culmen, sí, al cenit del entendimiento. Sí. Y entonces el intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él, ya, no tengo de otra, admitir que se comportó como prójimo el que usó de misericordia con él. De misericordia, porque repito, misericordia es que no estaba obligado. No estaba obligado. Misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya, ahí se cerró la parábola. Tú lo que tienes que hacer es hacer lo mismo. Cuando tú ves a una persona, ese es tu prójimo. Tu prójimo no es samaritano, no importa que sea, no importa. Tu prójimo no es el judío. Tu prójimo no es tu familia solamente. Tu prójimo es el que necesita. El que necesita. Sí. Aunque haya problemas familiares, raciales, lo que sea. Haz lo mismo y tú vas a tener la vida eterna, porque la pregunta primaria era, ¿qué yo tengo que hacer para tener la vida eterna? Haz lo mismo y tendrás la vida eterna. Haz lo mismo, ayuda a tu prójimo, ayuda a la gente. Sí. Sé un buen samaritano. Sin nada a cambio. No seas egoísta. Y era sin nada a cambio. Sin nada a cambio, porque este hombre gastó su dinero y no fue prestado. Anderson, este samaritano nunca más quizá vio a su judío. No. Eso fue lo que yo pensé. Dije, cuando viene nunca más. Porque ese hombre se fue. Se fue. Y dijo, y cuando él se recupere, si gastó de más, porque le dejó 2 denarios, 2 días de trabajo. Sí, fue. Sacó 2 días de trabajo. Fue cuarto. Sacó cuarto. Sí. Y le dijo, si gasta de más, por si acaso no se ha recuperado estos 2 denarios no dan, Sí. Ponlo en mi cuenta. Sí. Pero no se sabe si este samaritano vio jamás a ese judío. Es decir, que fue desinteresadamente por completo. Sí. Porque vio que necesitaba. Ese tenía. Mire, amado, usted llega hasta ahí. Piense por un momento. Llegamos hasta ahí. Bueno. Cristo nos manda a esto. Sí, a ser buenos samaritanos. Sí. ¿Qué recompensa recibió humana? La recibió de Dios. Sí. Pero humana no. Mira cómo fue mencionado, fue tomado como ejemplo. Como ejemplo, sí. Sí, fue tomado como ejemplo. O sea, para hablarle a un judío, a un intérprete de la ley. A un judío perjuiciado. Sí, ese hombre estaba perjuiciado. Pero aunque él estaba perjuiciado, el hombre fue pan de Jesús. Y eso, destapó eso, para que eso quedara como una enseñanza. Es que es una enseñanza muy linda. Y ahí se desprende, oye, pero tú eres un buen samaritano. Pero la gente no sabe lo profunda de esta parábola. No, es que la gente no lo La gente no se ha detenido en lo profundo que tiene este relato bíblico. Sí. Porque tiene unos detalles ahí muy cruciales. Sí. No, yo soy un buen samaritano, de verdad. Lea la parábola bien, a ver si usted hace todo lo que hizo este hombre sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Hay gente que lo puede, hay gente que lo hace. Sí, pero ahí se cumple que son buenos samaritanos. Sí, pero no todo el mundo cumple ese requisito. Pero hay gente, ese vocablo, esa frase. Hay gente que son igual que el sacerdote y igual que el levita. Ajá. Que pasan de largo. Y que están llamados, y que son los más llamados a socorrer. Sí. Porque repito, Anderson,
¿Por qué Cristo puso a sacerdote y a levita de ejemplo? Porque eran los religiosos. Era gente que estaban preparados para ayudar. No, y estaban para eso. Sí. Y eso era su oficio. Cristo no puso como ejemplo y pasó un judío, un compañero judío y siguió de largo. No, pasó un sacerdote. Pasó un levita. Oye, pero Cristo no era fácil. Cristo ponía ejemplos antitéticos, como para que le llegue a la gente, sí o sí. Que le llegue el mensaje, como lo ponía fuerte. No, pasó un policía y lo que estaban atacando y se fue. Algo parecido, sí. Algo parecido. Y pasó un policía que está llamado a poner las cosas, sí. a tranquilizar todo. Entonces lo que hizo fue que se puso de acuerdo con el atracador. Sí. Exactamente. O un médico vio a alguien que necesita primeros auxilios, él sabe de medicina, sí, pero él sigue derecho. Pero viene alguien que no sabe nada de medicina y dice no, espérate. Y lo ayuda. Y hace lo que puede. Oye, es algo tremendo. Yo creo que deben de reflexionar en esa parábola. Deben de reflexionar. No digas que eres buen samaritano si no vas a cumplir con eso. No te pongas a decir que tú eres un buen samaritano, porque el buen samaritano fue un hombre muy fuerte aquí. No, y hay gente que sí, vuelvo y lo digo, porque yo conozco gente que ellos son muy sencillos, son muy bondadosos. Ajá. Y son gente de dinero, se conduelen de los demás. Ajá. Pero hay gente que no, hay gente que, mírenme, pueden ver que la gente se está muriendo ahí. Así mismo. Porque ellos son egoístas. Sí. El ser humano es egoísta de por sí. Yo no entiendo por qué. No, eso es producto de la naturaleza caída que adquirimos de Adán, de la naturaleza pecaminosa propia de todo ser humano. Lo que pasa es que cuando tenemos el Espíritu Santo, Él nos ayuda a ver las cosas diferentes. Yo creo. Cuando nos convertimos a Cristo, ya el Espíritu Santo nos ayuda a ver las cosas diferentes y nacemos de nuevo, por decirlo así. Como dice la Biblia, sí, hay un nuevo nacimiento, ya conocemos a Dios, ya somos llenos de Dios y ya nuestra vida cambia. Pero humanamente, el ser humano es egoísta, Anderson, de por sí. Sí. Y sectario, es con los suyos. Sí. Y tienen un círculo. Un círculo. Solamente lo mío ya. Y hasta Jesucristo dijo, Anderson, una vez, cuando dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid sí, a los que os maldicen. Él dijo, porque ¿qué hay de más si tú saludas a los que te saludan? Sí. Si tú ayudas a los que te ayudan. No hacen lo mismo los comunes, los seculares, sí, es decir, los gentiles. Hacen lo mismo, es decir, el ser humano de por sí saluda a quien lo saluda. Sí. Ayuda a quien lo ayuda. Sí. Al que lo puede ayudar. Al que lo puede ayudar. Tiene deferencia con los suyos. Eso es como natural del ser humano. Sí. Porque hasta los narcotraficantes y los asesinos con su familia no encuentran. No. ¿Quién? Algunos. Saben que son psicópatas. No, y mudan su familia, los sacan de ahí para que no. Perfecto. Sí. Su familia, los suyos, siempre cada cual tiene su gente, su clan. Clan. Pero Dios quiere que tú no te detengas en clan, ni en gente, ni gente exclusiva, sino que tú seas un servidor, que tengas misericordia, así como Cristo la tuvo de ti. Sí. Ahí voy. Porque tú no eras bueno, ni eres bueno, ni yo tampoco, ni Anderson. No, Dios ha tenido misericordia de nosotros y tiene paciencia con nosotros todos los días, porque fallamos. Fallamos, sí. Entonces Dios tiene misericordia de ti, que tú eres un pecador. Y hablo contigo, oyente. Si tú eres un adúltero, tú sabes que tú eres un adúltero y un pecador y Dios tiene misericordia de ti y un ladrón. Sí. Sí lo eres. Sí lo eres. Amén. Entonces todos fallamos de una manera u otra y Dios tiene misericordia de nosotros. Ten misericordia también del otro. Del otro, claro. Misericordia del otro. Sí. Y tendrás la vida eterna. Este samaritano fue elogiado por Cristo. Sí. Y mira que nosotros también tomando eso en cuenta, ministro Ángel, nosotros siendo enemigos de Dios, enemigo de Dios, envió a su Hijo a morir por nosotros, por el pecado de nosotros, para liberarnos de eso, y siendo enemigos. Cristo muriendo por gente que no le daba beneficio. Cristo murió por los pecadores, sí, no por los buenos, no, Cristo murió por los malos. Por los malos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a morir por ti, por mí, por toda la humanidad, por el más perverso, por el más vil de los pecadores. Es lo que quiere, un arrepentimiento. Porque si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
No importa la magnitud de tus pecados, lo que tienes que arrepentirte, reconocer que tú eres pecador. Ya Cristo murió, el santo por los injustos, el justo por los injustos, Amén. para llevarnos a Dios. Es así. Y yo creo que debemos de tomar eso en cuenta, porque hay personas que dicen, sí, yo sé que él es bueno, pero eso es él, eso porque él era Dios. Porque hay gente que nada más lo dice, porque él era Dios. Pues él caminó como un hombre aquí también en la tierra. Sí, él se hizo hombre y dice la Biblia, sed imitadores de Dios como hijos amados. Como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios y que da su sol a buenos y malos, que sustenta a justos e injustos. Sí. Aunque al final de la jornada cada cual tendrá un destino eterno. Sí, porque la salvación no depende con la alimentación, no depende de la alimentación, porque Dios puede alimentar a alguien y puede sustentarlo, pero eso no quiere decir que está salvo. Dios va a salvar. Porque existen teologías de eso, lo que se llama la gracia común, y está la gracia para salvación. Sí. La gracia común son los favores de Dios para toda la humanidad, prescindiendo de que sea justo o injusto, todos recibimos favores de Dios. Y esos favores son como un llamado para que le sirvamos. Sí, llamando la atención del hombre. Llamando la atención del hombre, el hombre no entiende a veces y al final se pierde. Pero está la gracia para salvación, que es por medio de Cristo en la fe. Cuando tú crees en Cristo, entras a la salvación. Amén. Así que tú que estás recibiendo, yo que estoy recibiendo favores comunes de Dios, vamos a ser agradecidos. Amén. Todo lo que tenemos es por gracia. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nos vamos a la pausa y seguimos en este espacio tocando el manto de Jesús. Parábolas de Cristo en las Escrituras. Aleluya, aquí estamos de vuelta en este espacio tocando el manto de Jesús. Hemos estado hablando de la parábola del buen samaritano, no del samaritano, simplemente del buen samaritano. El buen samaritano. El buen samaritano, tremendo, tremendo. Y vamos, si Dios lo permite, a seguir hablando de algunas parábolas de Cristo en las Escrituras en otros programas. Amén. El tiempo se nos ha ido, pero yo quiero tener la lectura, aunque sea Anderson, de una parábola muy interesante que muestra el amor de Cristo. Amén. Hacia la humanidad y hacia su pueblo, lo cual tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso, así como hizo el samaritano. Amén. Que es la parábola de la oveja perdida. Quiero leerla, aunque sea leerla, el tiempo ya no nos da para hablar sobre lo que significa, pero quiero leerla para dejarle el sabor a usted de lo que vamos a tratar, si Dios quiere, en uno de estos programas. Y que tiene que ver esto de la misericordia. Esto tiene que ver con la misericordia. Aquí, en este caso de Dios, la cual usted tiene que imitar. Amén. Lucas capítulo 15, parábola de la oveja perdida. Bien. Lucas capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los desechados por los religiosos. Sí. Publicanos y pecadores querían escuchar a Jesús. Sí. Sin embargo, no se acercaban a los fariseos y a los intérpretes de la ley, porque los intérpretes de la ley se alejaban. ¿Y cómo se van a hacer? No, porque ellos eran los super santos, que no se mezclaban con nadie. Sí. Pero los pecadores y los publicanos y las prostitutas se acercaban para escuchar a Jesús, porque Jesús no los despreciaba. Sí. Jesús les predicaba para que se convirtieran. Amén. Y sean entes de bienestar social. Y dice el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. Oh, Los religiosos, los que están llamados a llevar a la gente a Dios. Sí, peleando. Sí, están murmurando, criticando a Cristo. A los pecadores recibe y con ellos come. Sí. Hablando por debajo. Hablando, murmurando. Entonces Jesús, que cuando veía estos meneos y estas conjeturas y estas cavilaciones y estas preguntas capciosas a veces y todo esto, Jesús les respondía con una parábola. Sí, de una vez los silenciaba con una parábola que ellos entendieran el significado. Sí. Entonces Jesús les refirió esta parábola diciendo, eso fue en respuesta a las murmuraciones que Jesús percibió y quizá escuchó de ellos. Y Jesús dijo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas,
no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya. Dios se goza cuando alguien se arrepiente. Amén. Dios se goza cuando una prostituta se acerca a escuchar la palabra de Dios. Dios se acerca cuando un pecador quiere acercarse a Dios. Y estos fariseos estaban murmurando. Amén. Que Jesucristo estaba predicando, en vez de espantar a las prostitutas y a los pecadores y a los ladrones, seguía predicando con amor. Y aquí Jesús concluye diciendo: hay más gozo hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Estás seguro? ¿Están seguros? ¿Estás seguro? Claro. Pero a Cristo le importa una oveja perdida. Amén, a Cristo le importa. Tú le importas a Cristo, amado oyente. Amén. Tú le importas a Cristo. Y Él está dispuesto a salir a buscarte. Y te está buscando. Y de hecho, este programa, tú lo tienes sintonizado porque el Espíritu Santo te movió. Amén. A tú escucharlo. Es el Espíritu de Dios que te está moviendo, que te movió y que te mueve también. Si eres oyente frecuente de este programa, Él es que te mueve a escuchar este programa, porque a través de este programa vas a conocer a Cristo completamente si no lo has conocido. Si Dios es que te está moviendo. Entonces Dios está detrás de ti. De hecho, a través de este programa se ha convertido mucha gente. Sí. Mucha gente. Sí, hay gente que se ha convertido. No, gente que me lo han dicho. Me lo han dicho a mí mismo. Ah, te lo han dicho, te lo han testificado. Sí, me lo han testificado. De hecho, Anderson, una vez yo no pensaba venir porque tenía una situación al programa. Y esa mañana yo recuerdo que llamó una persona que se quería quitar la vida y sintonizó el espacio tocando el manto de Jesús. Y entonces oramos por esa persona y fue una gran bendición. Vamos a recibir esta llamadita, vamos a darle paso. Dios bendiga. Sí, Dios bendiga. No. Escuchando esta emisora, estaba orando todo ese evento. Y ese programa yo nunca he dejado de oírlo desde la madrugada. Gloria. El pastor que entra. Amén. Y por ese programa yo busqué de Dios. Ah, buscó de Dios. Gloria a Dios. Santo, qué lindo, qué Esa lindo. es esa emisora. Amén, 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 amén. Bye. Amén, amén. Gracias por la llamada y Dios te bendiga en grande. Qué bueno, sí, hemos escuchado testimonios. Hemos escuchado testimonios. Y esa persona decía ahorita que se quería quitar la vida un día. Sí. Y yo vine, sentí venir. Yo dije, voy para acá, tengo un compromiso con tocando el manto de Jesús. Hay gente que necesita una palabra. Sí. Y yo tenía dificultades para venir, Anderson. Gloria a Dios. Yo dije, vengo para acá. Y no quiero, bueno, yo voy a decir esto, hermano, yo no recibo nada de esto. Anderson, yo tengo necesidad económica. Tengo mis necesidades y mis problemas. Y yo no recibo. Es decir, no porque no quiera, sino porque estamos haciendo esto para Dios. Amén. Por si usted cree que estamos recibiendo lucro de este asunto. No, hermano, no. Amigos, no. Aquí estamos haciendo un esfuerzo para que usted sea bendecido. Yo teniendo mis necesidades, proyectos y deudas, y estamos aquí para que usted sea bendecido de parte de Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios. Amén. Eso es lo que podemos hacer. De lo que tengo te doy. Amén. El apóstol Pedro encontró un paralítico en la puerta hermosa del templo. Sí. ¿Y qué hizo el paralítico? Él le pidió una limosna, le pidió limosna. ¿Y qué dijo Pedro? Mira, yo no tengo plata ni oro. Pedro estaba arrancado. Sí. No tengo, el gran apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Sí. En el nombre de Jesús, levántate de esa parálisis. Y se levantó. Entonces, de lo que tenemos, Anderson y yo te damos. En el nombre de Nosotros lo que podemos darte ahora mismo, no podemos darte dinero, pues no tenemos. Somos personas sencillas, pero podemos darte la gracia de Dios. Recíbela de parte de Dios, no de nosotros, de parte de Dios que te ama, que es como el pastor que está buscando la oveja perdida.
Cristo te ama y quiere que tú te conviertas y seas bendecido. Bueno, Anderson, el tiempo se nos fue. Amén. Amén. Aleluya. El tiempo se nos fue. Nos vamos a una pausa leve simplemente para despedirnos después de la pausa. Aleluya, aquí estamos de vuelta y vamos a hacer una oración breve. Padre, gracias, bendice a los oyentes, a todo aquel que ha escuchado este programa tocando el manto de Jesús. Sana al que está enfermo, liberta al que está cautivo, súplele al que necesita provisión, cambia corazones, Dios mío, salva las vidas y prospera sus hogares. Gracias, Dios, por la audiencia y por todos los que están continuamente en este espacio escuchándolo. En el nombre de Jesús. Hasta el próximo sábado. Estuvo de este lado su hermano y amigo Ángel Darío Reyes. Junto a su hermano Anderson Antonio Pérez. Dios le bendiga mucho.